por empezar de esta manera tan disruptiva, sin PowerPoint y sentado. Mis alumnos de antes, los de ahora no sé, prefiero no saberlo, pero los de antes me llamaban el teleñeco. Pasaba el año y solo me conocían eso, lo que tienen ustedes a la vista. Bueno, y además les pido un imposible, que es que a estas alturas del día se fijen ustedes en un busto parlante que además, esta es la mala noticia, es filósofo. Pero prometo que la penitencia tiene límite. Voy a hablar, si puedo, y exactamente 50 minutos. Nos quedarán 10 para hacer preguntas y serán ustedes a comer a la hora casi prevista. Bueno, si lo consigo, dense por contentos porque no suele ser así, pero me lo he propuesto. El título, que no sé si se ha entendido bien, es el cristianismo como acontecimiento histórico-cultural positivo. Esto ya dice mucho de la situación. Llevamos ya unos cuantos siglos, 4, en los que el cristianismo tiene una consolidada y extendida mala opinión en nuestro continente. Las cosas hay que acotarlas porque tendemos a universalizar lo europeo y eso no es exactamente así. Pero en nuestro continente y en los que tienen una influencia más directa de la cultura europea, desde el siglo XVI, quizá un poquito antes, pero de una manera muy neta desde el siglo XVI, desde las disputas a las que da lugar la Reforma y también desde la aparición de los estados de opinión pública que aparecen en esa época y luego, por supuesto, durante las guerras de religión y la aparición de los estados modernos y las disputas con el imperio español por las potencias luteranas y, en fin, con un montón de acontecimientos en los cuales los cristianos no siempre seguramente se han conducido de la manera más oportuna o más prudente o más razonable, pero desde esos acontecimientos, de una manera muy masiva y desde luego ya con la Ilustración y con el nefasto desde el punto de vista cultural siglo XIX, pues el cristianismo arrastra una consolidada mala opinión, de la que nosotros mismos somos muchas veces depositarios y agentes, porque aunque no lo demos por cierto, nos produce una reacción que sin ser un complejo tiene la forma de las reacciones acomplejadas, Pero lo cierto es que si uno se pone a estudiar, que es una cosa que decía mi catedrático a los que éramos ayudantes que había que hacer con cierta frecuencia, donde decía que hay que ver cuánto se aprende cuando se estudia, pues si uno estudia se lleva una sorpresa, y la sorpresa es que las razones por las que el cristianismo es estimable de una manera objetiva en el ámbito de las ciencias humanas y sociales como un fenómeno no ya virtualmente positivo, sino netamente positivo, sin el cual la historia cultural de Europa y por tanto en muy buena medida la del mundo no sería como ha sido y no lo seguiría siendo, pues es un asunto tan indiscutible que se puede hacer un elenco de autores que sin compartir nuestra fe, o por lo menos la mía y la de algunos de ustedes, me imagino, defienden esa opinión. Hoy, yo creo que además es un fenómeno que tiene una cierta actualidad entre autores, ya digo, que no son cristianos o no son cristianos practicantes o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, esta conferencia no tiene final. Si tuviera final, querría decir que yo les había dicho todo lo que se podía decir o lo más sustancial de lo que se podía decir, y eso no es verdad, no lo voy a conseguir ni en esto, ni en un curso, ni en un programa. Lo que tiene es que se va a interrumpir. Cuando lleguemos a los 50 minutos, si soy capaz, pues entonces la finalizaré, ¿no? Vale. Entonces, yo quiero contarles unas cuantas cosas que ustedes tienden a creer que son así de suyo y no son así de suyo,
Son así porque han tenido lugar unos cuantos acontecimientos históricos en un contexto que les ha dado esa forma. Por ejemplo, voy a contarles de algunos. ¿Ustedes creen que las relaciones esponsales son relaciones entre un varón y una mujer? Esto hoy está más que discutido, pero preferentemente, y que tienen una relación de exclusividad o de lealtad o de fidelidad, y que esto es así más o menos desde siempre y más o menos con sus variantes. Lo cierto es que cuando nos ponemos a estudiar historia cultural vemos que la asociación entre un varón y una mujer en orden a la procreación es una institución bastante recurrente en todos los sistemas sociales, incluso se podría llamar que universal, pero ahí acaba la universalidad. Las variantes sobre ese asunto son tantas y tan grandes que la forma del amor heterosexual entre un varón y una mujer, la forma que nosotros vemos en las películas o que imaginan nuestros adolescentes de la manera más romántica, eso es un producto cultural. Esto se puede contemplar de una manera relativista, pero al mismo tiempo, es lo que yo les sugiero ahora, se puede contemplar como el alumbramiento, el esclarecimiento mediante y en una tradición cultural de una forma de relación institucionalizada que hace justicia a la naturaleza humana. Voy a poner un ejemplo. En Génesis 10, me parece, o 12 y 20, se cuenta lo siguiente. Como saben ustedes, Abraham es un sujeto que cuenta con la gracia de Yahvé, según los textos sagrados judeocristianos, y que además muchas veces es destacado como justo entre los justos. Cuando Abraham llega, se cuenta inmediatamente, ya digo, 10 o 12, no me acuerdo ahora. Abraham llega a Egipto, le dice a Abraham, no es literal obviamente, a Sara, dice: mira Sara, sé bien que eres una mujer muy guapa, y cuando lleguemos a Egipto te sugiero que le digas al faraón que eres mi hermana, que es lo mismo que yo haré, para que así el faraón no le diga que no me mate, pero bueno, se da a entender. Esto lo leemos y decimos, bueno, y si uno sigue leyendo, efectivamente Sara se presta, le dice al faraón que es su hermana, y él dice que es su hermano, y nos dicen que esto le enriquece mucho a Abraham, porque el faraón está contento con su cuñado, Abraham, hasta que el faraón empieza a notar que algún designio divino le es contrario, y entonces llama a Abraham y le dice: ¿pero qué me has hecho? Me entregaste a tu mujer diciéndome que era tu hermana, y has conseguido que yo sea ahora reo de castigos divinos, y entonces lo manda con... poco después Abraham llega al país del Negev, y allí a un rey que no me acuerdo cómo se llama, eran ustedes que no, mi vocación de historiador ha sido tardía, Olimelec, una cosa así, pues le dice lo mismo, dice: mira Sara, pues, ¿qué tal si tú dices que eres mi hermana? Y Sara dice: sí, soy hermana. Y entonces la Biblia dice que el rey tomó a Sara, pero sin tocarla. Y entonces en sueños Yahvé despertó al rey y le dijo: date por muerto porque has tomado a la mujer de otro. Y él le dice: no, por favor, que yo he obrado con corazón íntegro y con manos limpias, porque a mí me dijo ese sujeto que era su hermana, y ella me dijo que era su hermana, y además no la he tocado. Entonces Yahvé le dice: bien sé que no la has tocado porque yo no te he dejado, y sé que te has conducido con corazón íntegro porque no te he dejado. Pero entonces... O sea, en la integridad del amor humano entre Abraham y Sara no era una nota esencial que ellos apreciaran el que Sara no fuera tomada por otros hombres. Abraham, el justo entre los justos, el mismo que va a coger a Agar y va a cohabitar con ella, la va a conocer, el lenguaje bíblico, va a engendrar y luego la va a abandonar en el desierto
Y entre lamentos, Agar se tiene que retirar para no oír los llantos de Ismael, y es Yahvé el que se conmueve por los llantos de Ismael, no Abraham, que no hace esto con gusto, pero lo hace forzado por Sara. Y dice, bueno, este es el justo entre los justos, este es un hombre que haya gracia a los ojos de Dios. ¿Qué le pasa a Abraham? Pues le pasa a Abraham que es un hombre de su época. Que en el mundo antiguo, y no hace falta que sea antes del 1000 antes de Cristo o del 1200 antes de Cristo, tener una mujer guapa, si uno no era suficientemente poderoso para evitar que otro la tomara, era una grave fuente de problemas. Y si no, que se lo expliquen a Urías, al pobre Urías. Ya, que como saben ustedes, su mujer es tomada por David y él era enviado a primera fila. Y eso no es un acontecimiento secundario que no encontremos en otros restos de la literatura. La de Troya se monta por una tal Helena que es tomada por un sujeto, de otro sujeto que es suficientemente poderoso para montar el tinglao de la guerra de Troya. Una mujer guapa en un mundo en el que las cosas son del que las puede tomar es una fuente de problemas. Bueno, podría contar anécdotas sobre este asunto, ¿no? Pero tengo un amigo que se fue con su mujer a Egipto y en una plaza del Cairo le ofrecieron 12 camellos por su mujer. Y entonces mi amigo estaba muy orgulloso porque le habían dicho además que 12 camellos era un precio exorbitado. Pero la mujer de mi amigo me decía, pero yo estaba muy inquieta porque tío, es capaz de dar 12 camellos porque ya sabe lo que pude hacer. Efectivamente. Podrían haber leído a Abraham. Es Yahvé el que conduce la historia de una institución que nosotros damos por hecha. No, eso no discute si esa institución es derecho natural, eso no tiene nada que ver porque está el oscurecimiento que es consecuencia de la caída y está el esclarecimiento progresivo de una pedagogía que en este caso en nuestra tradición es divina y que conduce hasta Moisés, que hace una cosa que a nosotros nos suena rara y dura, pero que es un enorme avance civilizatorio, y es que restringe las causas del repudio matrimonial a infertilidad y adulterio. Y eso es como la ley del talión. Les habrán contado, la ley del talión es un avance civilizatorio porque si a ti te quitan un ojo, no te dejan que le quites al otro más que un ojo. No los dos, ni los de toda la familia, sino un ojo. Y eso es, pues esto pasa exactamente igual. En el derecho romano, que es el producto jurídico más civilizado y avanzado de la historia de la antigüedad, las razones por las que un varón puede repudiar a una mujer en el siglo I después de Cristo, o sea, no es cualquier razón. No tiene ni que aducir motivo. Entonces, entre Abraham y Moisés y el pasaje es evangélico donde se dice, y Jesús dice, recordarán ustedes, dice, Moisés os permitió el repudio, el divorcio, por esos dos motivos a causa de la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. La fundación de una institución en la que el vínculo no es el aseguramiento social de la identidad de la prole, que eso es lo que significa el repudio, o sea, el matrimonio precristiano es una institución tal y como la describe Engels en el texto del Origen sobre la familia, la propiedad privada y el Estado. Es una institución para asegurar la identidad de la prole. Y la identidad de la prole solo se puede asegurar si la mujer tiene hijos y si la conducta de la mujer no da lugar a ninguna reserva de naturaleza pública. Y por tanto su conducta tiene que ser indubitable. Y eso lleva a unas enormes restricciones sociales sobre la conducta de la mujer, de las cuales nos queda un vestigio reliquial en las sociedades islámicas y en las vestimentas de las sociedades islámicas y en los protocolos sociales de la conducta de la mujer islámica.
Pero aquí en España, cuando yo era pequeño, era impensable que mi madre viajara con un hombre en un coche sola, un viaje de 40 kilómetros. Porque en la institución está latente el poder saber que esos hijos son hijos de un padre. Si una mujer tiene una conducta sin que se pueda saber quiénes son los hijos de su padre, eso en castellano tiene un nombre, me están grabando, pero es hijo de mujer pública. O sea, hijo de una mujer cuyos padres no se pueden certificar públicamente quiénes son. Esa institución, que tiene un montón realmente de sellos patriarcales, de dependencias patrimoniales, salta por los aires, no cuando Cristo dice esto, que desde luego salta por los aires, pero antes salta por los aires cuando, ante la evidencia de un embarazo no producido por él, que era el esposo, San José decide no repudiar a María. Y por tanto aparece refundada, en realidad deberíamos de decir restaurada, una institución en la que el vínculo es una comunión libre de intimidades que puede tener el efecto, le corresponde de suyo el efecto de la procreación. Si nosotros pensamos hoy que porque se trata de una comunión de intimidades libres es un vínculo que no puede ser forzado, eso ha requerido un proceso histórico de esclarecimiento, de objetivación y de formalización que no acaba realmente antes del 1565, que es la primera vez que la Iglesia Católica de manera formal declara que el vínculo matrimonial es válido por el mero consentimiento de los dos contrayentes y sin que haga falta la voluntad concurrente de los padres. 1565. ¿Era la práctica habitual? Era la práctica habitual. La Iglesia tuvo muchísimos problemas durante la Edad Media en hacer valer la condición sacramental del matrimonio, porque el matrimonio era un acto de naturaleza genealógica. El agente que se vinculaba con el contrayente no eran los sujetos individuales, eran los linajes. Y por eso, apenas 30 años después, no, menos de 30 años después de que Trento defina eso, hay un sujeto que escribe una cosa que a ustedes les suena, que es Romeo y Julieta, que es la historia de cómo un Montesco se puede casar con los Capuleto, aunque no quieran ni los Capuleto ni los Montesco. Y eso que a nosotros nos parece una evidencia, y que en nuestros días tiene que ver, precisamente, ha sido reducida a ese núcleo que fue surgiendo mediante un proceso histórico de autoesclarecimiento, que es que el vínculo esponsal requiere la comunión libre de dos intimidades. Hoy ha sido reducido a eso y amputado, si quieren ustedes, escindido de las otras dimensiones, que es una comunión libre de intimidades en el contexto de un acto que requiere un reconocimiento también público vinculado a la procreación y a la educación. De esta coletilla nos hemos olvidado. Pero si nos hemos olvidado de esta coletilla es precisamente porque la historia de Europa, protagonizada por el cristianismo y sus instituciones, ha ido esclarecimiento y ha ido haciendo visible que lo otro, aun siendo constitutivo del matrimonio, no era la pieza esencial del matrimonio. La pieza esencial del matrimonio son dos comunidades, una comunidad libre de dos intimidades. Nosotros mismos hemos tenido que ir esclareciendo eso, porque si van ustedes a los códigos de derecho canónico del principio del siglo XX o de mediados del siglo XX y miran las finalidades del matrimonio, no encontrarán ustedes esto dicho con esta claridad. Pero desde el Concilio Vaticano II y desde la teología del cuerpo y del matrimonio de Juan Pablo II lo sabemos con esta claridad. Y sabemos releer la historia cultural de Europa y ver cómo eso ha sido un proceso progresivo de esclarecimiento. Y entonces el amor de Tom Cruise en Top Gun es un hijo, iba a decir bastardo, prefiero es un hijo de esto.
El amor libre es exactamente lo que generó y suscitó la cultura cristiana en la tradición europea. Como el núcleo fundacional, como el cuore, si quieren ustedes, de una institución que ciertamente tramita cuestiones patrimoniales, tramita cuestiones de identidad genealógica, o sea, un linaje, tramita un estatus que es un estado civil. Y además, en el contexto de esto, empiezan a producirse cambios que son revoluciones culturales. Por ejemplo, busquen ustedes, buscadores, no lo hagan ahora, por favor, como hacen mis alumnos, pero luego busquen ustedes representaciones escultóricas, bajorrelieves, estatuillas, esculturas o pinturas, que es más, de madres con niños. Apenas encontrarán unos pocos ejemplos que no sean la Virgen María con el niño Jesús. Unos pocos ejemplos. Y cuando encuentren ustedes esos ejemplos, rastreen el ejemplo porque encontrarán una explicación. Hay algunos bajorrelieves egipcios porque está contando la biografía del faraón, hay algún bajorrelieve romano porque está contando el linaje de los Claudios, de los que sea, hay alguna figura asiática porque está contando una historia en la que se ilustra la consideración de la maternidad de un infante, de un neonato, como un asunto de contemplación estética, es de estricto cuño cristiano. Y no habría tenido lugar si ese niño no hubiera sido considerado por los que le pintaban un dios, el dios. Claro, dirán ustedes, sí, la Venus de Nilo, en fin, sí, en la admiración griega por el esplendor de un cuerpo, de la jovialidad del cuerpo humano, pero representaciones de una mujer con un neonato, con un infante en brazos, en los que aparece un espacio de ternura y de consideración en la que la protagonista es la mujer, y es la mujer en su condición más femenina, no erótica, no existe. No existe. Es un acontecimiento de cualquier feminismo que no tuviera un sesgo ideológico y que no fuera un feminismo materno, o sea, que tendría ese como el acontecimiento histórico-cultural y desde luego la historia del arte más singular y más inexplicable. Pero ¿por qué? Pues porque cuando ocurre eso, en Grecia y en Roma, los padres tienen la patria potestad de abandonar a los hijos recién nacidos. Los hijos no son hijos de un ciudadano romano por haber nacido de su mujer. La maternidad biológica no se configura como filiación civil. Hace falta que el padre los tome y los reconozca. Y si no los toma y no los reconoce, aquel no es el hijo. La práctica entre griegos y romanos de la exposición de infantes, o sea, de niños recién nacidos, es pavorosa. Los historiadores más optimistas la ponen en un 4 o un 5% en las ciudades. El encuentro de niños abandonados en las calles, en los vertederos, que era donde más se encontraban los cadáveres de niños recién encontrados, los buscadores de niños recién nacidos, en particular de niñas para esclavizarlas en prostíbulos, o de niños para esclavizarlos es un oficio en Roma. Roma y Grecia, ya no hablemos de los bárbaros. En todas las culturas circunmediterráneas solo hay dos comunidades étnicas que no abandonan a los niños: los judíos y algunos pueblos germánicos, que son seguramente las dos comunidades culturales donde la identidad étnica es más fuerte y más originaria, y más constitutiva de la identidad, también de la identidad religiosa, de la política, que es una buena idea, es un buen dato para tener en cuenta la inconmensurabilidad entre dos pueblos que son dos etnias con un marcado acento identitario. Pero bueno, eso es otra cuestión.
cuestión lateral a la que nosotros nos interesa. La infancia no es un periodo de la vida humana. No lo es para Aristóteles, no lo es para Sócrates, no lo es para Séneca. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la humanidad está compuesta de dos sexos, varones y mujeres. Y luego los niños, que son varones y mujeres, que están... Pues no es lo que piensa un griego, no es lo que piensa Aristóteles, no es lo que piensa Séneca. Aristóteles cree que hay un género, el masculino, que es el hombre. Y luego una forma imperfecta de ese género, que no es otro género u otro sexo, sino una forma imperfecta. El muy animal le llama varón mutilado. Y luego unos sujetos infieri que están haciéndose. Aristóteles no solo es abortista, es infanticida. Cree que si el hijo nace con defecto es perfectamente legítimo. No, en eso no es... Y es un sujeto con una conciencia moral esclarecida como no encontramos el otro, probablemente a la altura de Sócrates o de Platón, y no encuentra ningún reparo en hacer eso. Ninguno. La infancia se vuelve sagrada cuando hay un infante que ha sido contemplado y considerado como Dios, como una de las modalidades de la encarnación. La infancia es siempre un estado incierto, de futuro muy incierto. Felipe, vamos a ver, Carlos V. Carlos, en las cartas que le escribe a Felipe II le dice: no acostumbre el retrato de los niños que se mueren con demasiada frecuencia, la mortalidad infantil es altísima, ni de las mujeres que amanceban el ánimo. Y también se mueren pronto. Y ciertamente, la maternidad materno-infantil era tan alta, que el tipo de relación que ustedes y yo creemos que se establece entre dos comunidades, entre dos intimidades, que tal, hay que verlo. Porque eso de que voy a pasar toda mi vida con esta, eso es estadísticamente hablando muy improbable. Porque 2 de cada 3 varones, a veces según otros estudios son 2 de cada 4 varones, tenían varias mujeres y no porque las tuvieran simultáneas sino sucesivos, porque enviudaban. Porque la mortalidad materno-infantil era tremenda. ¿Ustedes creen que una señora a la que se le mueren 4 de cada 10 niños antes de los 15 años entabla con sus hijos el tipo de relación sentimental y emocional que una mujer occidental entabla con sus hijos? No puede. Sencillamente no puede. El hecho de que la muerte de cada sujeto recién nacido sea tenida por un acontecimiento humano en sentido estricto y pleno, eso me atrevo a suponer, es una hipótesis, no lo tenían ni las mujeres de Belén cuando les mataron a sus niños Herodes. Porque si lo hubieran tenido se hubiera montado una revuelta y Herodes no habría seguido siendo rey. Si los reyes podían hacer eso, era porque a la madre a la que le tomaban un hijo de 1 año, de 1 año y medio, de 2, estaba perfecta y completamente preparada, también emocionalmente, para no estimar esa vida ni esa muerte como un acontecimiento con la plenitud de la muerte de un adulto. Eso es así cuando respecto del niño empieza a tenerse una visión que, por cierto, es la que hace que ustedes y yo la lancemos incluso prematuramente, o sea, antes del nacimiento, y es la razón por la que estamos en contra del aborto, que es también la razón por la que los que no tienen esa mirada no la pueden mandar más allá, no la pueden hacer prematura, no la pueden llevar más allá de la maturidad. Pero puedo seguir, pero me voy a interrumpir, pero puedo seguir contándoles cosas de estas que dicen: oiga, lo que ustedes y yo tenemos por sentido común, y hoy empieza ya a deshilacharse, es el cúmulo de un proceso histórico milenario de esclarecimiento de la conciencia, que ha tenido como acontecimiento crucial
¿Les suena a ustedes seguro este dictum del Concilio Vaticano II que Cristo revela al hombre para el hombre? Es que eso es la historia cultural de Europa. Y lo es de una manera que es defendida y estrictamente en términos académicos ante creyentes y ante no creyentes. Y mucho más entre estudiosos de la historia cultural occidental. Para contar otra cosa. Abraham y el sacrificio de Isaac. O sea, pongamos que esta mañana se bajan ustedes de casa, se montan en un ascensor y salen con su vecino que lleva al niño y le dicen ustedes, ¿qué? ¿Al cole? Y dice el vecino, no, a una montaña que hay aquí ¿y a qué va ahí? Pues que me ha pedido Dios que lo mate. Bueno, seguro que perplejos de la broma mala y negra, interrogan ustedes y si llegan a la conclusión de que está realmente decidido a hacer eso, pues van a llegar ustedes a las manos. Y si ustedes no pueden, van a llamar a la policía o a los vecinos. Y si los vecinos no pueden, pues van a llamar al obispo. Y el obispo va a interrumpir lo que tenga, aunque sea la apertura del año parlamentario, que va muchas veces, y entonces va a ir y va a intentar que no maten al niño. Pues eso es lo que Yahvé le pidió ahora. ¿Cómo es posible que ustedes y yo pensemos que la idea de Dios es contradictoria con la de pedir un sacrificio de un niño, pero que es contradictoria la identidad de un padre y los afectos de un padre, y que un niño es una cosa sagrada de la que no puede disponer ni Dios ni su padre? Pues la historia por la que en Occidente se hace evidente que de la vida de un niño no dispone ni Dios ni su padre, esa historia es una historia muy trabajosa, muy extendida y que empieza en Moria. Porque Abraham, que era un hombre de su tiempo y que estaba esperando mucho tiempo a Isaac, como ustedes saben, la Biblia nos dice que era su hijo querido, su hijo único, lo coge y lo lleva, porque no se le pasa por la cabeza que Dios no pueda pedir esas cosas. ¿Por qué? Porque en su tiempo y contemporáneamente existían los sacrificios humanos. Y Yahvé no hacía más que pedir lo que pedían las demás religiones y las demás prácticas. Y si Abraham no mata a Isaac, no es por Abraham. Y a Abraham aquello no le hace saltar la cabeza por los aires, ni le parece un contradictum, ni un contrafactum lógico, nada. Sencillamente no entiende por qué su Dios le dio un hijo y ahora se lo quita. Si a ustedes y a mí nos piden eso, nosotros sabemos, uno, que eso ha sido una pesadilla. Que ese no es Dios, y que aunque lo fuera, soy fiel a Dios negándome a hacerlo y esperando a ver qué pasa y cuando alguien me lo explica. Y pues eso no lo sabían los aztecas en el 1600, ni los incas, tampoco lo sabían los arapahoes, ni los chicahuas, ni los apaches, tampoco los polinesios, ni los filipinos, no lo sabían. Tomaban los hijos ajenos y los sacrificaban. La evidencia de que la infancia no es una barbarie, sí, obviamente es una barbarie, es un estado de confusión de la conciencia humana que es la constante histórico-cultural en todas las civilizaciones, con una excepción luminosa y creciente que es la tradición occidental. ¿Eso quiere decir que en Occidente las cosas se hacían bien? No. Al parecer, en el 1750, yo lo sé porque lo he investigado, porque he estudiado mucho a Rousseau, que es el que tiene la culpa de muchas de las cosas que ustedes piensan, y entonces, bueno, no sé si ustedes, pero bueno, los pedagogos en general. Y que saben ustedes que tuvo 5 hijos, a los cuales abandonó uno tras otro en un orfelinato. Y entonces, pensando que el pedagogo de Europa, el pedagogo de la modernidad, había tenido 5 hijos con la criada y los había abandonado uno detrás de otro, me puse a investigar y entonces efectivamente, por los datos que tenemos, que son datos muy completos, en París se entregaban al año pues, casi probablemente entre el 10 y el 20% de los hijos a orfelinato, 1750. Ese esclarecimiento siempre es un esclarecimiento titubeante, siempre es un esclarecimiento... Pero es así. La infancia... Claro, ustedes se dedican a cuidar de la infancia
de la infancia no ha cuidado nadie, salvo de la infancia de las familias patricias, que eso es lo que significa pedagogo, el que lleva al niño de allá para acá, pero de las familias patricias, de la familia con patrimonio, con linaje, en la que ese sujeto era un heredero, donde el sujeto no era heredero de ninguna otra cosa más que de la condición de hijo. En latín se dice secuela, no se dice linaje, se dice secuela. Los linajes de los siervos son secuela, son la señal de una falta que sigue perdurando, que perdura. Otra cosa, Gálatas, Pablo. En Cristo Jesús ya no soy ni libre, ni esclavo, ni griego, ni bárbaro, ni varón, ni mujer. ¿Qué posibilidades hay de que cualquiera de los sujetos, incluidos los más ilustrados y los más leídos y las cabezas más esclarecidas de la época de Pablo entendieran esto? Pues, salvo obviamente esto no se puede, de esto no hay encuestas, pero quizá algunos estoicos en Roma, unos poquitos, que era una especie de escuela filosófica de la élite romana, y poco más. No hay precedente, no lo hay. No lo hay. Aristóteles no dice eso nunca. Yo he hecho la tesis sobre Aristóteles. La universalidad griega no es una universalidad, como ahora diríamos, inclusiva. Es una universalidad canónica. O sea, lo universal es el canon, la perfección de lo humano. Y por eso los griegos están obsesionados con el canon, en filosofía con la esencia. Eso es lo universal. Pero no es una universalidad a la que pertenezcan todos los individuos de una especie. Los individuos de la especie participan de la especie en la medida que participan de esa perfección. Y por tanto, los miembros de la especie participan según estados de imperfección progresiva. Los bárbaros, los esclavos, los niños, las mujeres, los varones, adultos, griegos y propietarios. Esos sí que son lo universal. Ahí sí que se dan las condiciones universales de la especie humana. La idea de que la universalidad de la condición humana pertenece a todos los sujetos nacidos de vientre de mujer, esa es exclusivamente cristiana. No existe ninguna filosofía que lo mantenga. Bueno, no solo eso. Miren, vayan ustedes, seguro que se lo dan a leer, algún profesor de filosofía habrá por aquí, La muerte de Sócrates a sus alumnos, cuando Sócrates se va a tomar la cicuta. Entonces Sócrates se va a tomar la cicuta y entonces el diálogo, que es un diálogo de juventud, en los diálogos de juventud de Platón sabemos que él hace una literatura muy notarial, o sea, se ajusta mucho a lo que él vio, a lo que le contaron, luego ya poco a poco va convirtiendo esos textos en textos de autor, pero al principio son textos muy... Y entonces está Sócrates con su mujer y su hijo y sus amigos, y entonces se despide de su mujer y su hijo, y las traducciones castellanas lo dicen, y hacen justicia al literal griego, le dice que alguien se los lleve. Llama a uno que está allí y dice que alguien se los lleve. Y entonces, porque la despedida, la densidad existencial de la muerte no comparece en el contexto familiar, porque la densidad de los vínculos emocionales y libres que hay entre un varón griego y sus coetáneos, o sea, sus amigos, es más intensa que la que le relaciona con los que forman parte de su oikia, o sea, del ámbito de la economía, que es, como se dice, casa en griego, de la que forman parte, por ser un varón privado, la mujer y la prole. O sea que cuando Sócrates va a despedirse de esta vida y a dejar su testamento, no llama a su hijo a su lado y a su amada esposa, y con una mano y la otra dice... Y a sus amigos como, no, que alguien se los lleve. Aristóteles, que dedica 2 capítulos espléndidos y otros a la amistad, y que es un autor de culto,
La filosofía de la amistad no tiene, que yo sepa, ni 3 líneas dedicadas al amor esponsal. Ni 3, que yo sepa, a lo mejor no me he leído del todo. Y cuando lo leí no pensaba en estas cosas, o sea, que a lo mejor se me escapa alguna, pero da igual. Un capítulo de un libro importante, no, ni un capítulo, ni una sección, ni unos parágrafos, eso seguro. Será un comentario al paso si los hay. Entonces, bueno, pero no quiero... Cuando Pablo dice eso, está diciendo una cosa que no existe en Europa y que es el nervio de la fundación de las sociedades europeas. Porque cuando yo voy ante un juez, le digo, oiga, no se lo digo, pero lo doy por supuesto, eso es ir ante un juez, le digo, ante usted no soy ni griego, ni bárbaro, ni varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Usted me juzga a mí sin acepción de sexo, religión, estatus. Eso es un invento, es una manera tan abstracta de mirar a una persona que ha hecho falta toda una historia social, intelectual, para que alguien se pueda poner delante de una persona y decir, no, para mí tú no eres ni varón ni mujer, dice, tú eres tonto. Pues claro que es varón, o mujer, inteligente, o tonto, rico, o pobre, niño o anciano. Dice, no, yo te voy a juzgar. Dice, esa mirada no ha existido sobre el planeta. Es una mirada abstracta. En realidad, ni siquiera Pablo quiere decir que esa es la mirada con la que comparece lo humano del hombre. Lo que quiere decir, porque Dios mira y ve mujeres y hombres, griegos y bárbaros, libres y esclavos, claro, mira y ve la realidad, como ustedes y yo. Pero hay al respecto de ciertas comparecencias en las que el sujeto no va a ser ni salvado ni condenado por ninguno de sus aspectos. Y por tanto esa es una mirada judicial. Esa mirada judicial es la que está soportando la antropología de la ideología de género. Si yo no soy ni varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni cristiano, ni no sé qué, entonces yo dispongo libremente de todas esas notas. Una idea cristiana que, como dijo Chesterton, se ha vuelto loca. Pero es de estricta genealogía cristiana. A ningún filósofo se le habría ocurrido. Sin la historia de Pablo y sin la historia de que hay un juicio en el que vamos a comparecer y ni la condición de varón, ni la de mujer, ni la de rico, ni la de pobre, ni la de griego, ni la de esclavo, ni ninguna de esas va a decidir tu suerte. Y por tanto va a comparecer el sujeto como estricto sujeto de imputabilidad responsable de sus actos. Eso no lo ha visto nadie. Usted y yo estamos acostumbrados a verlo, pero porque se ha abierto una mirada en una tradición cultural particular en la que aparece y se va esclareciendo la doctrina de un juicio y de que ante Dios no comparecen las naciones. O sea, otra cuestión que sé que tengo que ir acabando. Ahora, una de las razones de la mala opinión contemporánea del cristianismo es el indigenismo y el cristianismo como una religión que cabalga el impulso imperial de la civilización latina y entonces se encarna en la hispanidad y la hispanidad sojuzga y allana las religiones nativas y a ver, en fin, ¿qué les voy a contar? Y entonces los ilustrados los tenemos, Voltaire, a partir de empiezan a ensalzar a los romanos, diciendo, bueno, pues que los romanos sojuzgaban a la gente pero no querían convertirlos, ¿no? Y llevan razón. A ningún hombre antiguo, a ninguno que yo conozca, en ninguna civilización precristiana se le ocurre que la victoria sobre sus enemigos implica que sus enemigos adoren a su Dios. Fuster de Coulanges, que escribe el libro de referencia para explicar las civilizaciones antiguas, cuenta. Hoy Fuster de Coulanges en la Facultad de Historia no lo leen porque sostiene tesis que hoy no agradan, pero es una referencia también para ellos, para los que no le leen. Cuenta que lo que un extranjero no podía hacer de ninguna manera, un extranjero podía vivir, podía incluso llevar una vida de libre, Aristóteles no es ciudadano de Atenas,
Pero lo que no podía hacer de ninguna manera era participar del rito de culto. La ciudadanía, en su sentido cumplido y exacto, estaba en el rito de culto. Si de algo estaba excluida el resto de la humanidad, era del culto a nuestros dioses. Y por tanto, un romano, cuando vencía a los galos, no quería que los galos se hicieran jupiterinos. Lo que quería era que los dioses galos se postraran ante Júpiter. Eran dioses vencidos, sojuzgados, humillados. Pero no. Y los galos, pero eso faltaría, que los galos vinieran a hacer los ritos cúlticos a Júpiter. Pero vamos, ¿a quién se le ocurre semejante tontería? Esa es la perspectiva de un griego. Esa es la perspectiva de un romano. Esa es la perspectiva de un azteca. El culto a nuestros dioses es privilegio exclusivo. Y la perspectiva con la que un hombre antiguo ve una civilización que te ofrece su fe es una civilización de tíos raros que quieren incluir en el centro neurálgico de la civilización a los que son incorporados desde fuera, muchas veces por conquista y sojuzgamiento. Porque en el cristianismo, a diferencia del judaísmo, aparece un fenómeno nuevo, insólito, desconocido, que es una religión que no se atiene a una comunidad étnica, a una comunidad genealógica. El Dios de Israel es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se va a revelar en Cristo como Dios de toda la humanidad. Pero el primer concilio de Jerusalén, Pablo, y si vamos a la gente o no vamos a la gente, o si vamos antes, o vamos después, o no vamos, o cómo vamos. Perdón por lo que voy a decir, hasta Matacura, el español muy acendrado, a mí me cae bien que Fernando Savater reconoce que el primer fenómeno global estricto sensu es el catolicismo cristiano. Cuando viene la Reforma, el fenómeno recurrente con el que se ve que se produce un fenómeno cismático es la nacionalización de esa comunidad cristiana. El anglicanismo, el galicanismo, el germanismo, que se llama luteranismo, es recurrente desde el principio. Desde el principio, la tensión que genera la relación entre religión y política es la asimilación. Lean ustedes a un libanés de raza árabe, de ascendencia no se sabe, remotamente cristiana y de ideología hiperilustrada y progresista, que se llama Amin Maalouf, que tiene un montón de libros muy recomendables y muy legibles. En uno de ellos cuenta por qué el Islam tiene una cadencia interna inevitablemente radicalizada. Y dice él, que no es nada proclive a estas cosas, que en el Islam ha pasado eso porque no tienen la institución del papado. Porque la institución del papado es la que ha evitado que la religión se convierta en un instrumento político del poder civil, que en el Islam se llama califa, que ha estado siempre asimilando el rey de Marruecos, la reina de Inglaterra, la cabeza de Inglaterra, la de Noruega, la no asimilación, el nacionalismo vasco y el catalán en España, la tendencia siempre a galicanizar, o sea, a nacionalizar la religión, tiene una resistencia persistente y prácticamente única en la historia de las religiones del país. Esa resistencia es la que ha dado lugar a la división y a la separación entre Iglesia y Estado, sin la que no existiría el Estado civil y secular en el que nosotros vivimos y ejercemos nuestras libertades y nuestros derechos. Y quien esté interesado le puedo dar literatura de profesores no creyentes y de historiadores no creyentes que con la objetividad ecuánime, eso sí, de no tener una misión sesgada, lo reconocen. Y lo reconocen como un hecho histórico. Déjenme solo que les cuente, estoy abusando, pero lo último que les quiero contar. Los linajes, en el mundo antiguo, el sujeto social, el sujeto, el que hacía las cosas, el responsable, no era como ustedes y yo pensamos los individuos,
Eso es una certeza de estricta genealogía, de estricta génesis cristiana. Cuando en el Evangelio le preguntan a Jesús, está enferma, ¿quién pecó? ¿Ella o sus padres? Lo que están diciendo es lo mismo que explica que en mi pueblo, que es un pueblo de Murcia, se llama Calasparra, donde está el mejor arroz del mundo. En el 1920 hubiera un sujeto que era el conde del Valle de San Juan, descendiente de otro que en el 1560, 80, no me acuerdo, no las fechas, en Lepanto se distinguió por su bravura en el combate contra los turcos. Al de 1920 le podríamos haber dicho, tú eres señor de estas tierras y de esta renta y de estas servidumbres porque tú eres valiente o tu padre. O sea, los méritos y las faltas se comunicaban sin defecto entre los individuos de los linajes porque el autor era de naturaleza genealógica. Eso es lo que significa que Yahvé elige un pueblo, eligiendo al Padre, pero elige un pueblo, una nación, un linaje. Y por eso el Dios de Yahvé es todavía un Dios nacional, incluso un Dios tribal. Los dioses son tribales, no existen dioses de la humanidad hasta que aparece un sujeto. Pero los linajes se transmiten físicamente, mediante la sexualidad, patrimonialmente, mediante la herencia y civilmente, mediante la ciudadanía. Si uno pertenece a una religión en la que quien comparece ante el juicio no es el linaje ni la familia, y uno será tomado y otro será dejado, y el marido será y la mujer no, y el padre será y el hijo no, si uno tiene que representar socialmente, hacer visible y reconocible, encarnar visible y socialmente una religión en la que los que son juzgados son los sujetos autores de sus obras, sin heredar el único residuo que queda de sujeto genealógico en la teoría moral cristiana y en la antropología metafísica cristiana, es la doctrina del pecado original. El conde del Valle de San Juan. El conde del Valle de San Juan, por la misma razón por la que a mí me duelen las muelas, porque Adán hizo una cosa. Por la misma razón. Porque el sujeto que media es el que tiene, en la teología moral cristiana y en la antropología metafísica cristiana, el sujeto ontológico tiene una dimensión ontológica que nosotros tendemos a no reconocerle, pero es meramente residual, porque lo que el cristianismo aporta es precisamente que nadie se va a condenar o a salvar por eso, porque para eso vuelve el siguiente Adán, y al venir el nuevo Adán, entonces ya los sujetos serán tomados o dejados en razón de los actos de los que responden a título propio, en primera persona. Y entonces, si yo quiero hacer visible esa vida religiosa en mis sociedades, entonces tengo que separarme de los linajes que se transmiten sexualmente, de los linajes que se transmiten patrimonialmente y de los linajes que se transmiten civilmente mediante la ciudadanía. Y eso viene dado si yo profeso la perfección de los consejos evangélicos, que son castidad, pobreza y obediencia. Y entonces mi posición social, mi nombre social, mi identidad social, mi oficio no viene prefijado por mi linaje. Y aparece el primer fenómeno de la libertad social en las sociedades medievales, de la libertad de elección de oficio, que son aquellos que profesan la vida religiosa mediante la perfección de los consejos evangélicos, y que son los primeros sujetos en la historia de la humanidad conocida con carácter sistémico, que están dispuestos, que constituyen una cierta élite cultural y que están dispuestos a enseñar su oficio a los que no son sus hijos, en una institución que se llama universidad. Porque el oficio solo se enseñaba a tus herederos. Y no solo están dispuestos a eso, sino que están dispuestos a curar las llagas malolientes de los que no son su familia, en una institución que se llama hospital. Ahí al lado hay un hospital
y esto es una sede universitaria, y ustedes son docentes de un sistema educativo. Y lo hacen porque en el contexto de las nuevas sociedades, de los burgos medievales, empiezan a ejercer las obras de misericordia. Y obras de misericordia que requieren aprender unos oficios que se integran en las escuelas catedralicias, componiendo lo que hoy conocemos como universidades. Y dando lugar a dos cosas. Uno, a que aparecen en esas sociedades los profesionales, que son personas que han decidido su destino en esta vida, en términos profesionales, de posición, tal, como van a decidir su destino eterno. Y aparece la forma de la libertad social sobre la que se van a desarrollar los demás. La Revolución Francesa no es más que este sujeto de naturaleza individual diciéndole a los sujetos de naturaleza genealógica, al conde de Valle San Juan, se acabó. Tú no eres el titular de los derechos políticos. El titular de los derechos políticos es el sujeto individual, el ciudadano, que no es ni griego ni romano. No, eso va a traer sus consecuencias, que las estamos pagando ahora, pero ¿se entiende, verdad? Y entonces, en ese contexto, y no en el que dice Max Weber acerca de la ética protestante, aparece la idea de vocación profesional. Yo me llamo profesor, y ustedes se llaman profesores porque somos descendientes de los mendicantes. Así que nuestro voto de pobreza tiene un origen más allá de las finanzas del grupo Arenal. Va en esto. Y si a un europeo se le puede ocurrir que al respecto de su trabajo y de su misión social, lo que tiene, donde la tiene que adivinar no es en el oficio de su padre, sino en barruntos interiores acerca de haciendo qué, intentando hacer algo tan perfectamente como está a mi alcance, ¿qué es eso? Eso, Festín de Babet, eso ocurre en las universidades por vocación profesional. Y sin esa libertad, que es hija de la Iglesia, es cor de Ecclesia, dijo Juan Pablo II, nacida del corazón de la Iglesia, que es la libertad de que los hombres deciden su destino y no está decidido ni por su ascendencia genealógica ni por la de Adán, como dice Lutero, sino por un libre arbitrio todavía capaz y prevalente incluso a la inclinación del pecado original. Sin eso no existiría la idea de una ciudadanía libre en el contexto de una sociedad civil. Bueno, no he acabado exactamente cuando debía, pero casi. Así que ahora pueden ustedes hacerme alguna pregunta. Háganme alguna pregunta, por favor, porque va a quedar fatal. Pues ahí hay una pregunta y ahí hay otra. En este contexto que usted ha explicado, tiene sentido que el Papa Francisco haya pedido perdón por el pasado cuando los españoles fueron a América. No lo sé. Vamos a ver. Yo creo que el Papa es el Papa. No es catedrático de Historia de la Cultura, ni de Antropología Filosófica. Aunque debería, me imagino, tener gente alrededor que le digan cosas, ¿no? Pero yo creo que él responde al apremio de una conciencia moral contemporánea. Y entonces a mí no me molesta que lo haga en mi nombre, porque yo como cristiano preferiría que muchas cosas que hicieron mis antecesores se hubieran hecho de otra manera. Y veo abusos donde ellos no lo veían. Y veo, aunque la insistencia, o sea, no, vamos a ver, es que no quiero mezclar una cosa y la otra, pero otra cosa que se aprende mucho cuando uno estudia es el fenómeno singularísimo del imperio español. O sea, no existe historia, potencia europea con el bagaje documental en el que los protagonistas y impulsores y directores de la conquista están continuamente llamando la atención sobre el inalienable condición humana de los... Pero bueno, dicho eso, pero para ser sincero es una opinión improvisada, porque no la he pensado despacio y... Bueno, a mí no me molesta que lo haga, pero no creo que tenga... Pero creo que si eso se situara en un contexto académico de discusión
tranquila y sensata y al mismo tiempo con pretensión de ecuanimidad y de objetividad, se vería que, como siempre, hay cosas por las que pedir perdón, pero hay muchas cosas de las que estar muy ennoblecidamente agradecido porque se hicieron. Según su pensamiento, ¿a quién le podemos deber esa nueva forma de ver al sujeto sin ninguna de sus características, hombre, mujer, condición, que es nuevo y revolucionario en el pensamiento del hombre? Bueno, es que eso no lo he podido explicar, pero casi todas las cosas que yo he contado se merecen el nombre de Chesterton. O sea, todo el bagaje positivo que yo he descrito es también buena parte de nuestros problemas contemporáneos, ¿no? Porque son verdades que se han vuelto locas. El proceso por el que se han vuelto locas, ese sí lo he estudiado, y esta respuesta no es improvisada. O sea, lo que cambia a partir del siglo XVII-XVIII es que hasta el siglo XVII-XVIII las novedades antropológicas, que son todas ellas teoantropológicas, de la tradición occidental, habían seguido un proceder muy predominante, y es que lo nuevo no suspendía a lo viejo, ni se afirmaba contra lo viejo. Se le sobreponía, le predominaba, lo subordinaba, pero no lo aniquilaba. Es verdad que en la historia cultural del cristianismo es la afirmación de lo nuevo, hay muchas veces que tiene que hacerse con tal nivel de énfasis que parece que lo viejo queda suspendido. Por ejemplo, el pasaje más emblemático es cuando Jesús le dice a uno, sígueme, y dice, espérate, voy a enterrar a mi padre, y dice, deja que los muertos le entierren a los muertos. Que uno se queda así, dice. Bueno, la historia cultural del cristianismo es que el enterrar a los muertos empieza por ser una obra de misericordia, pero bueno, no solo eso, sino que hace poco tiempo la Iglesia ha tenido que dar instrucciones acerca de que es bueno enterrar a los muertos, y bueno, el énfasis predominante es siempre de naturaleza sintética y está en su origen en la tradición occidental, no solo en la cristiana, también occidental. Animal, racional. Animal o racional, no, animal, racional. Cuerpo y alma. ¿Cuerpo o alma? No, cuerpo y alma. Uno y trino. Vaya, si hay que hacer síntesis ahí, ¿eh? Dios y hombre. Pecaminoso, pecado original, pero ser volvido. Pero hay un momento de Europa que es el final del humanismo renacentista, con un personaje que yo no quiero, pero que tiene el protagonismo que tiene, que es Lutero, que pone en marcha una lógica que deja de ser sintética y se vuelve dialéctica. Y para afirmar lo nuevo hay que negar lo viejo. Y entonces, si yo afirmo que el sujeto es considerado desde el punto de vista de moral y desde el punto de vista de sujeto de imputabilidad de actos responsables, y que a ese respecto no hay acepción entre varón o hembra, libre o esclavo, niño o mujer, entonces, para afirmar esto tengo que negar lo anterior. Y ninguna de las otras notas es constitutiva del sujeto. Y entonces el sujeto, en su condición libre y autónoma, puede disponer de su sexo, puede disponer de su no sé qué, y entonces, ¿qué ha cambiado ahí? Ha cambiado que la lógica en la que se establece entre lo nuevo y lo viejo es dialéctica. O sea, para afirmar lo nuevo se niega lo viejo. Y esa es la cadencia histórica y cultural que cambia y que tiene un sesgo predominante en el luteranismo. El pensamiento de Lutero es muy dialéctico. O predestinación, o esto, o ley, o pecado, o subjetividad, o piedad interior, o culto y liturgia, y me parece que es una clave bastante intuitiva y relevante. Y perdón. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El siglo XIX
del magisterio temporal de la Iglesia Católica no es un siglo monumental. Vamos a decirlo así, ¿no? La historia de la Iglesia del siglo XIX, vamos a ver. En 1789, cuando tiene lugar la Revolución Francesa, todos los obispos franceses, todos, y son una pila, no me acuerdo de cuántos, pero algo así como 300, porque las veces son muy pequeñitas y muy... Todos tienen título nobiliario. O sea, la estructura jerárquica de la Iglesia se ha asimilado por completo al antiguo régimen. Todos, sin excepción, el 100%. Entonces, eso genera una inercia, y la inercia es que cuando viene la Revolución Francesa, la institución que queda en pie y que en cierto modo es el cobijo cultural del antiguo régimen sigue siendo la Iglesia institucional. Es verdad, y esto es muy llamativo, que mucho clero regular está a favor de la revolución, que en la mayor parte de los autores y ponentes de las Cortes de Cádiz son sacerdotes, pero hay 2 obispos, o 3 apenas, y la Iglesia y el episcopado español enseguida se va a poner del lado de la restauración. La opción histórica, circunstancial de la Iglesia por la restauración en el siglo XX le lleva, hay condena de la democracia, del sufragio universal. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra historia es poco noble. Es uno de los pocos aspectos en los que nuestra historia no es. O sea, no eran unos linces los que estaban ahí, estaban muy condicionados. Porque si en 1789 la Revolución Francesa es casi un eco de la americana y de la inglesa, y lo que se reivindican son libertades y derechos, en 1792 es una revolución estricta y declaradamente anticristiana, ya no antiaristocrática, no, declaradamente anticristiana, ateizante, se hace un nuevo calendario. En esas circunstancias es muy difícil no ser restauracionista, hacía falta tener, pero faltó que hubiera un lince, ¿no? Que pudiera. Ahora bien, la antropología metafísica subyacente a la equiparación de los sujetos como iguales ante la ley, esa es de estricta génesis cristiana. Con algunos aportes no cristianos, sí. Básicamente, el único aporte no cristiano relevante es la doctrina tardía del estoicismo acerca de la universalidad de la condición humana. Tardía, tan tardía que es del año 60 o 70 y no sabemos si hay ahí influjo cristiano o no, como se sabe. Pero ni siquiera la democracia ateniense es la democracia de los varones adultos propietarios. Y ser propietario no es ninguna tontería, porque tienes que pagarte tú las 2 cosas, tus 2 deberes cívicos que confirman y hacen que mantengas la ciudadanía, que es ir a la guerra y las ofrendas sacrificiales que te va a tocar hacer como sacerdote itinerante, que eso es lo que es un ciudadano. Esa es una respuesta comprimida a un asunto bien complicado, esa de terminar de aquilatar ahí una respuesta ecuánime. Pero lean el siglo XIX, lean el siglo XIX la historia de la Iglesia, verán ustedes, ¿a ustedes qué les parece mejor? Que si los sacerdotes cometen un delito los juzgue un tribunal eclesiástico o un tribunal civil. Bueno, pues no saben ustedes la que monta el episcopado español para que los sacerdotes sigan siendo juzgados por un tribunal religioso y no un tribunal civil a finales del siglo XIX en España. Entonces, pues mire usted, lo siento, si yo pudiera ahora, votaba del lado de los liberales anticlericales, por cierto, de los que formaban parte de mi familia. Bueno, ha sido un placer, pero tienen ustedes que comer y